Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Soy Julián Acuña y esto es Piensa o Muere, un espacio para detenernos, respirar y atrevernos a pensar. Aquí no venimos a buscar consuelo, venimos a buscar sentido, porque pensar a veces duele, pero no pensar nos mata de a poco. Hoy quiero hablarte de algo que todos hemos sentido, aunque pocos saben ponerle nombre. Esa sensación de perderte cuando alguien se va, de no saber quién eres cuando el otro desaparece, de mirarte al espejo y ver un reflejo vacío. Hoy en Piensa o Muere, la identidad quebrada. ¿Quién soy sin ti? Ningún ser humano nace solo. Nos hacemos en la mirada de los demás. El filósofo George Herbert Mead decía que el yo es un espejo social. Nos descubrimos a nosotros mismos a través del reflejo que el otro nos devuelve. Cuando alguien nos ama, nos da una identidad, nos hace sentir vistos, nombrados, reales. Pero cuando esa mirada desaparece, algo dentro de nosotros se fractura. El filósofo Jean-Paul Sartre lo explicó así: el otro es el mediador indispensable entre yo y yo mismo. Sin ese mediador, el yo se desdibuja, y entonces el silencio del otro se convierte en un vacío existencial. El amor no solo une, también desarma, porque cuando amamos, entregamos algo de nosotros que ya no vuelve intacto. Simone de Beauvoir escribió que amar es reconocer al otro como una libertad tan absoluta como la nuestra, pero a veces confundimos amar con depender. Y cuando el amor termina, sentimos que no solo perdimos a alguien, sino una parte de lo que éramos con esa persona. El filósofo Erich Fromm decía que el amor maduro no busca poseer, sino compartir el ser. Pero la mayoría de nosotros aprendimos lo contrario: amar para completarnos, para llenar el hueco. Por eso cuando el otro se va, el hueco se abre otra vez y sentimos que nos hemos quebrado. El psicoanalista Jacques Lacan decía que la identidad se forma a través del estadio del espejo, cuando el niño se reconoce en su reflejo, pero también cuando se confunde con él. El amor repite ese gesto. El otro se convierte en nuestro espejo emocional. Nos vemos a través de su deseo, de su voz, de su aprobación. Pero cuando ese espejo se rompe, no solo perdemos al otro, perdemos el sentido de unidad que teníamos. Y es entonces cuando surge la pregunta que más duele: ¿quién soy sin ti? El filósofo Martin Heidegger decía que el ser humano es un ser arrojado al mundo. Cuando el otro se va, sentimos esa caída existencial con toda su crudeza. La ausencia no solo duele, revela lo que siempre fue frágil. El duelo no es solo tristeza, es un proceso de reconfiguración de la identidad. Sigmund Freud, en su texto Duelo y Melancolía, explicaba que cuando perdemos a alguien, una parte de nuestro yo queda ligada a esa pérdida. El duelo consiste en retirar poco a poco esa energía, en liberar lo que quedó atado al recuerdo del otro. Pero la melancolía ocurre cuando no podemos hacerlo, cuando seguimos habitando una identidad que ya no existe. Y sin embargo, el dolor del duelo también es fértil, porque en el vacío empezamos a escucharnos de nuevo. El filósofo Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, escribió que incluso en el sufrimiento más profundo, el ser humano puede encontrar un sentido. No elegimos lo que perdemos, pero sí podemos elegir cómo respondemos a esa pérdida. El sufrimiento, decía Frankl, deja de ser sufrimiento en el momento en que se encuentra significado. Quizás ese sea el comienzo de la reconstrucción, no negar el dolor, sino darle un propósito. Tal vez el amor no nos rompe, tal vez nos muestra las grietas que ya estaban ahí. La filósofa Julia Kristeva escribió que el amor nos confronta con la pérdida inevitable del otro, pero también con la posibilidad de crear a partir de esa pérdida. Cada ruptura, cada ausencia, es una oportunidad de volver a elegirnos, y en ese proceso entendemos algo profundo. No somos quienes éramos con el otro, pero tampoco somos lo que queda sin él. Somos lo que aprendemos al sobrevivirle. Amar nos quiebra, pero también nos revela. La identidad no es una piedra, es un río. Fluye, se transforma, se contamina, se seca, vuelve a nacer.
El amor la altera, la sacude, la desordena, pero sin esa sacudida nunca sabríamos quiénes somos realmente. Cuando alguien se va, creemos haber perdido nuestra forma, pero quizás solo perdimos un espejo. Y es entonces, frente al vacío, donde aparece la pregunta más importante: ¿quién puedo ser ahora? Porque si algo enseña la pérdida, es que el yo se reconstruye cada vez que se atreve a mirarse, pero sin reflejo. Por eso este programa se llama Piensa o Muere. Soy Julián Acuña, gracias por escuchar. Nos encontramos la próxima semana para detenernos, respirar y pensar un poco más.